¿Has oído hablar de los Amish? Ese pueblo que vive aislado, rechazando el mundo moderno. O de los Suteritas, comunidades cerradas que viven casi como en el pasado remoto. ¿Y los kurdos? Un pueblo repartido por varios países, pero que no tiene un estado propio. Sí, todos estos grupos llaman la atención, e incluso tenemos vídeos aquí en el canal que hablan precisamente de ellos, así que, después de este vídeo, no dejes de echarles un vistazo. Una cosa es segura, todos estos vídeos te causarán extrañeza, sorpresa e incluso ira. Pero lo que vamos a contar ahora es una historia diferente. Imagina una comunidad en la que no todos conocen su propia religión, donde los padres no pueden revelar a sus hijos en qué creen, donde sobrevivir significó, durante siglos, fingir ser otra cosa. Un pueblo sin país, que no quiere tener un país, pero que está disperso por todo Oriente Medio, viviendo como eternos extranjeros en tierras que habitan desde hace siglos. Guardan secretos tan profundos que ni siquiera todos los miembros de su propia comunidad tienen acceso a ellos, y ahora, en pleno siglo XXI, se ven rodeados de guerras y presiones que pueden obligarlos a revelar lo que siempre han ocultado, o a desaparecer tratando de proteger sus misterios. Probablemente nunca hayas oído hablar de ellos, pero después de hoy nunca los olvidarás. Por eso Bello Mundo cruza fronteras para contar la historia de los drusos, un pueblo sin hogar, con una de las religiones más secretas del mundo, que sigue existiendo contra todo pronóstico. Número 1. Ubicación y datos generales. Si abre un mapa, no encontrará la tierra de los drusos. Simplemente no tienen un país. Pero eso no significa que sean un pueblo nómada o refugiado. Al contrario, los drusos llevan siglos viviendo en las mismas aldeas, cultivando las mismas tierras, principalmente en las montañas de Oriente Medio. En Siria se concentran en el sur, en la región de Suwaida, conocida como Jabal al-Druze, la montaña de los drusos. Es la única parte del mundo donde son mayoría absoluta, con unas 700.000 personas. En el Líbano viven aproximadamente 300.000, principalmente en las montañas de Chuf, una región de verdes colinas y pueblos que se han convertido en el corazón político de la comunidad. En Israel suman alrededor de 150.000, concentrados en Galilea y el Monte Carmelo. En los altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel desde 1967, viven otros 20.000 drusos. La mayoría de ellos rechaza la ciudadanía israelí y sigue considerándose sirios, lo que crea una situación de identidad dividida que dura ya más de 5 décadas. En Jordania hay comunidades más pequeñas, de unas 20.000 personas, y más allá de Oriente Medio, hay una diáspora repartida por todo el mundo. 60.000 viven en Venezuela y otros 50.000 en Estados Unidos. A pesar de esta distribución, hay un detalle que diferencia a los drusos de otros pueblos sin territorio. Nunca han buscado crear un país propio. Mientras los kurdos sueñan con el Kurdistán y los palestinos luchan por un estado, los drusos siguen otra lógica. Uno de los principios de su fe es mostrar lealtad absoluta al país en el que viven, sea cual sea. Por eso siempre aparecen como una minoría adaptada, respetando el estado en el que se encuentran, pero manteniendo al mismo tiempo su propia identidad. Y para entender de dónde viene esta postura tan particular, tenemos que volver al principio de la historia de los drusos. Número 2. ¿Quiénes son los drusos? Los drusos se autodenominan muwahhidun, los unitarios, aquellos que creen en la unicidad de Dios. Curiosamente, el apodo por el que se les conoce no proviene de ellos, sino de Muhammad al-Darazi, uno de los primeros predicadores de la fe, que acabó siendo rechazado como hereje. En la práctica, hablan árabe, comparten costumbres con sus vecinos
pero conservan una identidad que nunca se ha disuelto. Estudios recientes han revelado algo sorprendente. El origen de este pueblo se remonta a las montañas del noreste de Turquía, Armenia y el norte de Irak. Allí, en la cordillera de Zagros y en las laderas del Ararat, se encuentran sus raíces más antiguas. Esto explicaría por qué, a pesar de estar rodeados por árabes durante siglos, permanecieron relativamente aislados. Más curioso aún, los científicos han encontrado un vínculo genético inesperado con los judíos askenazíes, lo que sugiere antepasados comunes en esa misma región montañosa. Pero la identidad aquí no es una cuestión de ADN, es una cuestión de nacimiento. Desde el año 1046, la religión no acepta conversiones. Solo se puede formar parte de ella si se ha nacido dentro de ella. Los matrimonios fuera de ella son muy raros y mal vistos, y cuando se producen, los hijos no son reconocidos como parte de la fe. Este aislamiento ha creado una de las comunidades más cohesionadas del mundo moderno. Las investigaciones muestran que el 99% de los miembros se dicen orgullosos de su origen, y menos del 1% se casa fuera del grupo. Es casi un récord mundial de preservación cultural. Y esto no es casualidad. Este sentimiento se ha forjado a lo largo de 1000 años de persecuciones, huidas y estrategias de supervivencia. Para entender cómo han llegado hasta aquí, hay que retroceder en el tiempo y visitar el lugar donde todo comenzó. Número 3. Una historia. La narración comienza en El Cairo, a principios del siglo XI, cuando el califa Al-Hakim bi-Amr Allah gobernaba el califato fatimí. Era famoso por sus excentricidades. Prohibió el consumo de mariscos, ordenó que los mercados funcionaran por la noche e incluso ordenó la muerte de todos los perros de la ciudad. Para algunos era un gobernante excéntrico e impredecible, para otros un líder divino. En este contexto surgió un grupo de seguidores que creían que Al-Hakim no era solo un califa, sino la propia manifestación de Dios en la tierra. Y no hace falta decir que se armó un buen lío. Para el Islam ortodoxo, esto era una herejía absoluta. La nueva doctrina encontró seguidores en las montañas del Líbano y Siria. Allí, lejos de los centros de poder, floreció una fe que mezclaba el monoteísmo islámico, la filosofía neoplatónica griega, la creencia en la reencarnación y las tradiciones antiguas. 4 años después, Al-Hakim desapareció misteriosamente durante un paseo nocturno. Para los fieles, no murió, solo se ocultó, esperando el momento de regresar al final de los tiempos. Para sus enemigos, fue asesinado, tal vez incluso por su propia hermana. Su desaparición marcó el comienzo de las persecuciones. En Egipto, los seguidores fueron masacrados. Los que sobrevivieron huyeron a regiones remotas del Levante. Fue en este contexto que surgió una práctica que los acompañaría durante siglos: la taquilla. En tiempos de peligro, podían disimular su propia fe, rezando como musulmanes suníes, ayunando en Ramadán, incluso haciendo la peregrinación a la Meca, mientras en secreto mantenían sus rituales. Esta capacidad de adaptación se convirtió casi en un instinto de supervivencia. Durante las cruzadas, jugaron con ambos bandos. En el Imperio Otomano, pagaban impuestos como musulmanes comunes, pero mantenían su autonomía en las aldeas de montaña. En el siglo XIX, cuando los misioneros protestantes llegaron a Oriente Medio, algunos fingieron convertirse al cristianismo solo para tener acceso a escuelas y hospitales. Una vez más, la estrategia era clara: sobrevivir. Con el fin del Imperio Otomano, en el siglo XX, llegó la división de fronteras y terminaron dispersos entre Siria, Líbano, Jordania y lo que vendría a ser Israel. En Siria llegaron a tener un pequeño estado autónomo, el Jabal al-Druze, bajo mandato francés.
En el Líbano ganaron fuerza política con líderes como Kamal Jumblat. En Israel tomarían la decisión más controvertida de su trayectoria. Número 4. El controvertido pacto con Israel. Cuando nació el Estado de Israel en 1948, todo Oriente Medio se dividió en campos de batalla. Los pueblos árabes rechazaron la creación del nuevo país y entraron en guerra. Sin embargo, en medio de este escenario, un grupo decidió tomar otro camino. Mientras sus vecinos musulmanes boicoteaban, las comunidades drusas que vivían en Galilea y en el Monte Carmelo tomaron una decisión inesperada. Aceptaron el servicio militar obligatorio junto a los judíos israelíes. Este pacto lo cambió todo. Desde entonces, los jóvenes drusos visten el uniforme de las fuerzas de defensa de Israel, luchando incluso en guerras contra países árabes de donde muchos descienden. Es una elección que genera orgullo en unos y desconfianza en otros. Para el gobierno de Tel Aviv fue una demostración de lealtad. Parte de la respuesta es pragmática. El servicio militar en Israel abre puertas, empleos, beneficios sociales, estatus. Parte es teológica. Jetro, el profeta más venerado por los drusos, fue suegro de Moisés y ayudó a los israelitas en el desierto. Algunos drusos interpretan esto como un deber sagrado de proteger al pueblo judío, pero sobre todo es una estrategia de supervivencia. Al demostrar lealtad absoluta, se garantizan protección. E Israel corresponde. Cuando los drusos son atacados en Siria o Líbano, Israel suele intervenir. Netanyahu lo llama pacto de sangre. Sin embargo, esta alianza crea dilemas dolorosos. Soldados drusos israelíes ya han bombardeado aldeas drusas en el Líbano. Durante las operaciones militares, pueden estar disparando contra personas que comparten su fe, su idioma e incluso lazos familiares. La situación en los altos del Golán añade otra capa de complejidad. De los 20.000 drusos que viven en este territorio ocupado, la mayoría ha rechazado la ciudadanía israelí. Mantienen documentos sirios, estudian el plan de estudios sirio, pero trabajan en Israel y dependen de su economía. Con la guerra civil siria y los acontecimientos recientes, algunos han empezado a reconsiderar su postura. Las solicitudes de ciudadanía israelí han aumentado. Pero cuando estalló la violencia en Suwaida en 2025, muchos drusos del Golán intentaron cruzar la frontera para ayudar a sus familiares, algunos de ellos de forma ilegal. Es una lealtad imposible de conciliar. ¿Cómo mantener la unidad comunitaria cuando las fronteras políticas te obligan a elegir bando en conflictos en los que ambos bandos son tus hermanos? Número 5. La religión más secreta del mundo. Ahora llegamos al corazón del misterio de esta comunidad: su fe. Piensa en una religión en la que la mayoría de los fieles, alrededor del 80%, nunca llegan a conocer sus propias enseñanzas sagradas, donde los libros están bajo llave y solo una pequeña élite tiene acceso a ellos, donde no existe la conversión, no existe el proselitismo, ni la obligación de rezar a horas fijas. Ese es su universo religioso. La comunidad se divide en dos grupos. Los Ukkal, palabra que significa los que saben, representan alrededor del 20% de la población. Son hombres y mujeres iniciados que tienen acceso a los textos sagrados y siguen una vida religiosa rigurosa. Se identifican por su aspecto. Los hombres visten túnicas oscuras y turbantes blancos, y las mujeres se cubren con velos blancos translúcidos. Por otro lado están los Jujal, los ignorantes. Son la mayoría, viven la fe de forma sencilla, siguen un código moral, pero no tienen acceso a los libros ni a los rituales secretos. Para ellos, no saber es parte del propio sistema.
Los libros sagrados se llaman Rasa il al-Hikma, que se puede traducir como Epístolas de la Sabiduría. Son 6 volúmenes con 111 epístolas, y si el nombre parece complicado, es fácil. Una epístola es básicamente una carta o una enseñanza escrita en forma de mensaje. La tradición afirma que al principio eran 24 volúmenes, pero 18 se perdieron o fueron ocultados a lo largo de los siglos. Lo poco que sabemos proviene de los estudiosos. Ellos creen en 5 principios cósmicos, cada uno vinculado a un color: verde para la mente universal, rojo para el alma universal, amarillo para la palabra, azul para la causa y blanco para el efecto. Otro punto central es la reencarnación, pero con una diferencia notable. Creen que un druso siempre renace como druso. Cuando alguien muere, su alma renace inmediatamente en otro bebé de la comunidad, sin cielo ni infierno, solo un ciclo eterno de vidas hasta alcanzar la perfección. Veneran a profetas de diversas tradiciones: Moisés, Jesús, Mahoma, pero también a filósofos como Platón y Aristóteles. Sin embargo, el profeta más importante es Jetro, suegro de Moisés, al que incluso se le dedica una peregrinación anual. Las reuniones tienen lugar los jueves, no los viernes como en el Islam. Se celebran en construcciones sencillas llamadas Khalwat, que significa retiro, siempre sin símbolos ni adornos. Para ellos, los rituales externos son distracciones. La fe debe vivirse desde dentro hacia afuera. Y es precisamente todo este secretismo lo que despierta la desconfianza entre sus vecinos, pero también lo que ha protegido a la comunidad durante casi 1000 años. Número 6. Cultura y tradiciones que resisten al paso del tiempo. Pero no solo viven de silencio. Fuera de los templos, la vida comunitaria late con fuerza. La hospitalidad, por ejemplo, es su verdadera tarjeta de presentación. Entre ellos existe un dicho: el huésped es enviado por Dios. Cualquier visitante recibe café árabe fuerte, fruta fresca y, si es hora de comer, una mesa abundante. Rechazarlo es casi una ofensa. La cocina tiene sabor a montaña. En las mesas aparecen platos como kibé, mansaf, cordero con arroz y yogur, musakán, pollo con cebollas caramelizadas y especias. Pero lo más destacado es el famoso pan druso, una masa fina horneada en piedra, rellena de queso, za'atar y verduras. En la religión, el alcohol y el cerdo están prohibidos. Entre los iniciados, incluso el tabaco está prohibido. Pero en el día a día, la cocina, la música y los encuentros mantienen viva la alegría. La apariencia también cuenta historias. Los iniciados religiosos son fáciles de identificar. Los hombres usan el shirwal, un pantalón ancho tradicional con camisa blanca y chaqueta oscura. En la cabeza, el turbante blanco. Las mujeres usan el mandil, un velo blanco transparente que cubre ligeramente el rostro. Los no iniciados se visten como cualquier vecino, pero en las fiestas y bodas todos recuperan los trajes típicos. Las bodas son enormes. Uno de los momentos más destacados es la noche de la jena, cuando a la novia le pintan las manos y los pies con dibujos, mientras las mujeres cantan canciones tradicionales, transmitidas de generación en generación. La música está marcada por el miqwith, una flauta doble de bambú que emite un sonido continuo y hipnótico. En las fiestas, el baile más común es el dabke, en el que grupos de personas bailan en fila o en círculo, golpeando fuerte los pies contra el suelo. En la educación, el destaque es enorme. La tasa de alfabetización es muy alta y muchas familias hacen todo lo posible para enviar a sus hijos a la universidad, incluso en pueblos pequeños. Las mujeres también tienen un papel destacado. Pueden ser ukal, participar en decisiones religiosas y políticas, heredar propiedades e incluso pedir el divorcio, algo poco común en Oriente Medio. Y lo más fuerte de todo es la solidaridad interna.
existe un mandamiento religioso llamado protección de los hermanos. Si un miembro de la comunidad necesita ayuda en cualquier parte del mundo, todos se movilizan. Esto es lo que ha mantenido al grupo unido y vivo durante siglos, incluso sin tener una patria. Número 7. El futuro de un pueblo sin patria. Hablar del futuro de los drusos es como intentar descifrar un enigma. Llevan más de 1000 años sin patria, dispersos por varios países, siempre en minoría, siempre caminando por la cuerda floja entre integrarse y preservar su propia identidad. Y, curiosamente, ese equilibrio es precisamente lo que les ha permitido sobrevivir hasta ahora. Hoy en día, la mayoría vive en regiones inestables. En el Líbano, donde las disputas políticas nunca terminan. En Siria, aún marcada por la guerra y la destrucción. En Israel, en medio de un conflicto eterno con los palestinos. Y en Jordania, donde conviven como una comunidad pequeña pero respetada. Es como si cada país les diera un papel diferente y ellos hubieran aprendido a jugar en todos los tableros al mismo tiempo. Y eso es precisamente lo que plantea la gran pregunta. ¿Cómo será su vida en las próximas décadas? Algunos analistas creen que esta lealtad pragmática puede ser la clave para que sigan existiendo. Otros temen que, con la globalización, la juventud drusa acabe alejándose de la tradición. Después de todo, el secreto de la religión, la división entre Ukal y Jujal, el matrimonio solo dentro de la comunidad, todo esto es cada vez más difícil de mantener en un mundo conectado por las redes sociales. Al mismo tiempo, la diáspora crece. Hay decenas de miles viviendo en Estados Unidos y Venezuela, enviando dinero a las aldeas de Oriente Medio. Estos inmigrantes funcionan como una red de apoyo global, pero también traen consigo cambios culturales inevitables. Al final, los drusos viven un dilema. ¿Cómo seguir siendo el pueblo más secreto del mundo en una era en la que todo está expuesto? ¿Cómo preservar una fe basada en el misterio cuando el misterio mismo es cada vez más difícil de mantener? Lo que parece seguro es que, incluso sin bandera, sin país y sin territorio propio, seguirán existiendo. Y así terminamos nuestro viaje por el mundo secreto de los drusos, un pueblo que vive entre nosotros desde hace 1000 años, guardando misterios que tal vez nunca se revelen por completo. ¿Habías oído hablar de los drusos? ¿Crees que un pueblo puede sobrevivir para siempre sin tener un país al que llamar suyo? ¿O será que, tarde o temprano, acabarán revelando sus secretos para adaptarse al mundo moderno? Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre este misterioso pueblo. Y si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestras próximas historias sobre pueblos y lugares que casi nadie conoce. Hasta el próximo viaje aquí, en Bello Mundo.